Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Hoy nuevamente estamos llegando a vuestros hogares con la palabra de Dios gracias al Face. Agradecemos a Dios por la tecnología. Como dijimos la semana pasada, este domingo vamos a empezar una serie en base al libro del profeta Ageo. Ageo ministró durante 4 meses con los que regresaron del cautiverio babilónico, liberados por el decreto de Ciro, a reconstruir la muralla, la ciudad y el templo. 3 grupos hubieron que regresaron. El primero encabezado por Zorobabel, el gobernador y el sumo sacerdote Josué. El segundo grupo encabezado por Esdras, un poco más adelante, y el último grupo encabezado por Nehemías. Esdras, en los primeros 6 capítulos, nos da el contexto del profeta Ageo. Ageo fue un profeta que profetizó en el exilio, posexilio, junto con Malaquías y Zacarías, profetas contemporáneos. ¿Cuál fue el mensaje de Ageo? La reconstrucción no solamente de la parte material del templo y la ciudad, sino las propias vidas del pueblo de Dios. La serie entonces se llama Si reconstruimos con Dios, todo es posible. Dios dio palabra durante 4 meses a Ageo, y 4 fueron la palabra que Dios dio al pueblo a través de Ageo. Y esos 4 mensajes van a servir para bosquejar nuestra serie. Cada domingo, vamos a desarrollar uno de estos mensajes. Ageo es un libro de 2 capítulos, nada más. El primer mensaje está en el capítulo 1 y es lo que vamos a compartir esta tarde. Hemos titulado a este primer mensaje Reconstruyendo la casa de Dios. Reconstruyendo la casa de Dios. Y en este reconstruir la casa de Dios, quiero que nos enfoquemos en 2 temas. Primero, obviamente, la reconstrucción en el contexto histórico del templo, la casa de Dios. Pero dando un paso más, quiero que veamos nuestra vida como la casa, somos templo de Dios, como la casa de Dios que también tiene que ser reconstruida. Y ese es un poco el mensaje para esta tarde, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Nuestras prioridades están bien ordenadas? Y ahí es donde quisiera yo llevarte a la reflexión. Vamos a orar para que Dios nos ayude a compartir su palabra esta tarde. Oremos. Amado Señor, queremos como siempre darte la gloria y la honra en cada cosa que hacemos. Ahora, Señor, te pedimos que me ayudes a compartir tu palabra, Señor. Úsame como tu heraldo, Señor, de tal manera que cuando comparta tu palabra, sea tu palabra y no mis pensamientos ni mis ideas. Espíritu Santo, que moras en cada uno de nosotros, que moras en el creyente, controla mis pensamientos de tal manera que pueda pensar y decir solo lo que tu palabra nos enseña para esta tarde. Que me alimente espiritualmente yo, y que alimente espiritualmente a cada persona que nos esté escuchando en este momento, que nos está viendo en este momento, y los que nos pudieran ver en cualquier otro momento con esta prédica, Señor. Que todo sea para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Entonces, ¿está todo realmente bien? En tu vida, ¿está todo realmente bien? En la sociedad, ¿está todo realmente bien? En tus relaciones interpersonales, ¿está todo realmente bien? En tu evaluar nuestra situación política, ¿está todo realmente bien? ¿Están correctas nuestras prioridades? ¿Las prioridades que tú tienes en tu vida personal están correctas? ¿Las prioridades que marcan tu diario vivir son las correctas? ¿Estas prioridades están en concordancia con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene como un plan perfecto para tu vida? Bueno, me gustaría dar respuesta en base al capítulo 1 del profeta Ageo a
4 respuestas, perdón, a 4 preguntas, y cada pregunta vamos a encontrar respuesta en este capítulo 1. La primera pregunta: ¿están nuestras prioridades equivocadas? Y eso lo veremos del versículo 1 al versículo 6. La segunda pregunta que trataremos de responder es: ¿debemos reconsiderar nuestras acciones? Versículos 7 al versículo 11. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer entonces? Versículos 12 al versículo 15. Entonces, vamos a ir avanzando tratando de dar respuesta a esas 3 preguntas. La premisa ha sido, de manera general, si reconstruimos con Dios, todo es posible. Y el tema para esta tarde es reconstruyendo la casa de Dios. En ese contexto vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el día 1 del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, ni el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. La primera pregunta que vamos a dar respuesta es esta: ¿están nuestras prioridades equivocadas? ¿Qué encontramos en estos primeros 6 versículos? Primero, nos marca el contexto histórico. Dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el día 1 del mes. En ese contexto, espacio-tiempo concreto, dice Ageo que vino palabra a él de Dios, y esta palabra que Dios le da a Ageo está dirigida a 2 personas: a Zorobabel, hijo de Salatiel, y Zorobabel era el gobernador, ¿no? Dice gobernador de Judá, y este gobernador de Judá era descendiente de la línea de David. Y al siguiente que le va a dar palabra, o a quien va la palabra, es al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo. Entonces, cuando Dios llama a Ageo como su portavoz, como su profeta, es para que lleve su palabra, no la palabra de Ageo, sino la palabra de Dios a través de Ageo a Zorobabel el gobernador y a Josué el sumo sacerdote. Uno puede ver aquí el gobierno civil y el gobierno eclesial, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere decir a Zorobabel como gobernador de Judá? Recuerden que están en Jerusalén, están reconstruyendo el templo, las ciudades también van a hacerlo, y ahora Dios a través de Ageo le da palabra a Zorobabel como gobernador y a Josué como sumo sacerdote. ¿Qué es lo que le dice? Versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, es decir, Dios le dice a Zorobabel y a Josué que el pueblo que está allí, ¿qué está diciendo? No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Dios le dice a Zorobabel y a Josué a través de Ageo que el pueblo está diciendo que aún no ha llegado el tiempo para reedificar la casa. La casa de Dios es el templo. Pero recordemos, ellos han ido con la intención de reconstruir el templo. Salieron de Babilonia para ir a reconstruir la ciudad y el templo. Ese fue el propósito.
¿Y cómo pues es posible que estén diciendo que no ha llegado todavía el tiempo de reconstruir la casa del Señor? Si ese fue el propósito. Entonces, el pueblo está perdiendo o ha perdido sus prioridades. ¿Por qué? Porque no están reconstruyendo la casa de Dios. Versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo. Entonces acá vemos que hay un diálogo, vemos cómo Dios a través de Ageo está tratando de llevar a Zorobabel como gobernador y a Josué como sumo sacerdote a que entiendan lo que está pasando con el pueblo. Verso 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Es tiempo de que ustedes vivan bien. Pues, casas artesonadas significa buena casa, buena construcción de madera, ¿no? Mientras que mi casa está destruida. Aquí la actitud del pueblo es totalmente diferente a la actitud de David. Recuerden que David se dio cuenta que él vivía en un palacio y Dios tenía una carpa. Y David quiso construir el templo, pero Dios le dijo, no, lo hará Salomón. Y Salomón construyó una maravilla para Dios. ¿Ok? Esa maravilla fue destruida por los babilonios. Y ahora están teniendo la oportunidad de reconstruir ese templo. Pero ellos se preguntan, ¿es acaso el tiempo de reconstruir la casa de Dios? ¿Qué han estado haciendo? Han estado reconstruyendo sus propias casas. Es decir, están viviendo cómodamente, tienen buena construcción, buena casa, mientras el templo sigue destruido. Ahora, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Y cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu templo, tu casa, donde Dios tiene que habitar? ¿Y cómo está tu vida donde tú vives, la manera que tú haces? ¿Estás como este pueblo que está viviendo en cómodas casas, mientras el templo de Dios, la casa de Dios está destruida? ¿Está en escombros? ¿No fue el propósito de regresar a Jerusalén para reconstruir ese templo? No lo han hecho. Sus prioridades no estaban correctas. Habían cambiado, habían equivocado sus prioridades. Versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Esta frase es importante. Considerad bien vuestros caminos. Dicho de otra manera, piensa bien lo que estás haciendo, piensa bien lo que vas a hacer. Considerad vuestros caminos. ¿Qué han hecho? ¿Por qué se han dedicado a construir su casa y han dejado mi casa a un lado? ¿Cómo estás viviendo tú en tus prioridades? ¿Estás viviendo agradando a Dios o estás viviendo agradándote a ti mismo mientras has dejado de lado las cosas de Dios? Es decir, tu vida espiritual está como el templo, destruido, pero tu vida fuera de Dios está como las casas de esta gente. Está bien, acomodada, con cosas bonitas, pero Dios es el centro de tu vida. Versículo 6. Fíjate las consecuencias. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. El que recibe salario en bolsa rota. Por más cosas que tú hagas, te alimentas, no te alcanza. Te bebes, no te embriagas. Recibes tu salario y es como bolsa rota, es decir, no te alcanza para nada. Nada te está funcionando bien porque no están tus prioridades correctas, adecuadas. El pueblo, aunque tiene buenas casas, nada le está saliendo bien. Siembran, pero no recogen, o recogen poco. Comen, pero no se satisfacen. Y reciben su salario, pero no les alcanza. ¿Por qué? Porque han dejado de lado las prioridades de Dios. Entonces, ante la pregunta, ¿están nuestras prioridades equivocadas? Y la respuesta es sí. Si has dejado las cosas de Dios a un lado y te estás enfocando solo en tus cosas. No puedes enfocarte en tus cosas y dejar las cosas de Dios para otro momento. No, porque allí tus prioridades están tan equivocadas como el pueblo de Dios que regresó a reconstruir el templo y lo que han hecho es reconstruir sus casas y dejar el templo a un lado. Y han pasado años desde que regresaron.
La segunda pregunta. ¿Debemos reconsiderar nuestras acciones? ¿Debemos reconsiderar nuestras acciones? Versículos 7 al 11. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. ¿Debemos reconsiderar nuestras acciones? Sí, tenemos que reconsiderar nuestras acciones. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Lo mismo que dijo en el versículo 8. Así pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Recalcula. Cuando pones el Waze o el Waze para ir a una dirección y te equivocas y vas por un camino diferente, ¿qué dice Waze? Recalculando. Entonces, también Dios les está diciendo: recalculen, reconsideren bien, no están caminando en las cosas del Señor, reconsideren bien sus acciones, se están equivocando, están construyendo su casa, pero están dejando de lado mi casa. Versículo 8, subid al monte, fíjate lo que les dice: suban al monte, traed madera, reedificar el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado. Cuando Dios pide que reconstruyan su templo, primero es para que Dios se agrade de las acciones que han hecho en el templo. Es decir, la reconstrucción del templo es la obediencia del pueblo para lo que regresaron, reconstruir el templo. Por eso le dice: vayan, suban a los montes y traigan madera y reedifiquen el templo, porque para eso los he traído, para eso los he liberado, para que ustedes reconstruyan mi templo. Pero yo creo que cuando Dios habla de la reconstrucción del templo, es cierto, está hablando en primer lugar de la reconstrucción del templo físico, pero también está usando eso como ilustración para que el pueblo de Dios reconstruya su propia vida espiritual, lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes y conmigo mismo. Tenemos que reconstruir nuestro templo, nuestra vida espiritual, no solamente lo de afuera, sino principalmente lo de adentro, que es mi relación con Dios, para que dice: me agrade de él y yo sea glorificado. El templo era el lugar donde Israel iba a glorificar a Dios. Y el templo de Salomón fue espectacular. Ahora ha sido destruido y ahora no tienen dónde ir a glorificar a Dios. Dios había decidido en ese lugar morar, su presencia real. Esos eran los tiempos del Antiguo Testamento. Y por eso el pueblo iba y glorificaba y sacrificaba en el templo. Y ahora está destruido. Entonces Dios les dice: si ustedes reconstruyen, yo me voy a agradar de ese templo reconstruido, y yo voy a ser glorificado allí. Reconstruye tu vida para que Dios se agrade de ti y nuestra vida glorifique a Dios. Verso 9: esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¡Qué fuerte!, dice Dios. Lo que ustedes traen, yo lo saco. ¿Por qué? Declara el Señor: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Es decir, porque ustedes me han sacado de su agenda principal. Ustedes priorizan sus cosas, pero no me priorizan a mí. Y Dios es un Dios celoso. Dios quiere que Él sea el centro de nuestras vidas. Por eso Dios los llevó a reconstruir su templo, para que prioricen las acciones de Él. Entonces, ante nuestra pregunta: ¿debemos reconsiderar nuestras acciones? Por supuesto que sí. Si es que Dios no es el centro de nuestra vida, tenemos que reconsiderar nuestras acciones. Por lo tanto, cuando no reconsideramos a Dios como lo principal, cuando Dios no es el punto número uno en nuestra agenda, mira lo que pasa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra su fruto. Y llamé a la sequía. Mira, Dios llamó a la sequía sobre la tierra,
sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el que trabaja y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Por más que ustedes se esfuercen, yo he llamado a sequía. No hay esfuerzo que tú hagas que tenga frutos si es que Dios no está en el centro de tu vida. Dios tiene que estar en el centro de tu vida para que lo que hagamos, Dios bendiga. Dios no va a bendecir cuando estamos haciendo cosas que le desagradan a Él. Más bien va a llamar a castigo. Y no es que Dios sea un Dios castigador, por supuesto que no. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que Él muera por nuestros pecados. Pero no significa que va a avalar nuestra mala conducta. Como papás corregimos con amor a nuestros hijos, pero corregimos a nuestros hijos. Les llamamos la atención porque les amamos. Y la palabra dice que Dios castiga, corrige al que ama. Y es igual que lo que hace un padre. Yo como papá corrijo a mis hijos porque los amo. Si no, no me importara que sean lo que sean. Pero les corrijo por amor. Y entonces cuando estamos fuera de los caminos del Señor, Dios nos va a castigar. Dios nos va a jalar de las orejas porque quiere que regresemos a sus caminos. Y yo por experiencia propia sé de eso. Dios nos jala las orejas con amor para regresar a sus caminos. ¿Debemos reconsiderar nuestras acciones? Sí, tenemos que reconsiderar. La tercera pregunta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Versículos 12 al 15. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Jodasac, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que hizo el pueblo de Dios. Fíjate, versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Sodac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz de Dios. Es lo que tenemos que hacer tú y yo, obedecer la voz de Dios. Dios nos ha dejado su palabra para leerla y obedecerla. No solo para leerla, sino sobre todo para obedecerla. Santiago dice: no os hagáis muchos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ahí está en Santiago. Y entonces dice que obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como Dios le había enviado. Y temió el pueblo delante del Señor. Dos cosas que tenemos que hacer: obedecer a Dios y temer a Dios. Obedecer a Dios en las cosas que me gustan, no, en todo, absolutamente en todo. Eso significa guardar mis mandamientos, dice el Señor, significa obedecer los mandamientos de Dios. Y nos dice que tenemos que temer a Dios. Temer a Dios no es miedo, terror, pánico, no, es reverenciar el nombre de Dios, es no querer fallarle por quién es Dios, no por lo que me va a castigar, sino por quién es Dios. Eso es el temor reverente, el temor santo que tenemos que tener sobre Dios. Y de esa manera evitamos pecar, evitamos tener malos pensamientos, evitamos hacer cosas malas, porque tenemos temor reverente, temor santo a Dios, temor de fallarle, temor de mancillar su nombre. Y eso es lo que está diciendo aquí entonces. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces, como consecuencia, Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Cuando el pueblo de Dios obedece, cuando el pueblo de Dios teme a Dios, Dios dice: yo estoy con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, porque obedecemos, porque le tememos, le respetamos, le honramos. Eso es importante. Y entonces el Zorobabel como gobernador, Josué
como sumo sacerdote, y el pueblo mismo decidieron obedecer y temer a Dios. Versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Sadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Es decir, Dios avivó en ellos, en el gobernador, en el sumo sacerdote y en todo el pueblo, este deseo de ir y reconstruir el templo de su Dios. Cuán importante es que nosotros reavivemos a través del Espíritu Santo ese deseo de reconstruir nuestro templo, nuestro cuerpo, de poner a Dios en el primer lugar, de cambiar nuestras prioridades, de cambiar nuestras acciones, finalmente de ponernos manos a la obra para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Fíjense, el pueblo quiso hacer lo que ellos quisieron y reconstruyeron su casa y dejaron el templo de Dios en ruinas. Fueron a reconstruir sus casas, no el templo de Dios. Reconstruye tu templo, reconstruye tu relación con Dios. Pon a Dios por sobre todas las cosas. Ponle a Él en primer lugar. Ante la pregunta, ¿qué tenemos que hacer entonces? Poner a Dios en primer lugar. Obedecerle, temerle, y Dios estará contigo. ¿Cómo podemos concluir esta sección? Que nuestras prioridades estén en concordancia con las prioridades de Dios. Es decir, que las prioridades de Dios estén en primer lugar sobre nuestras prioridades. Y entonces, si están mal, hay que cambiar. Una manera de aplicar este mensaje es evaluando cómo está tu relación con Dios, cómo están tus prioridades personales. Y si tú analizas tu vida y ves que las cosas están equivocadas, cambia. Pon a Dios por sobre todas las cosas y según eso ordena tu relación con tu esposa y esposo si eres casado, tu relación con tus hijos si tienes hijos, tu relación con tus padres si eres padre, tu relación con tus hermanos, tu relación con todos, pero principalmente tu relación con Dios. Tenemos que evaluar constantemente cómo están nuestras prioridades. Si nosotros reconstruimos con Dios, todo es posible. Y lo primero que reconstruimos es nuestra casa, nuestro templo. Eso fue lo que Dios le pidió a su pueblo a través del profeta Ageo. El primer mensaje, la primera profecía, la primera palabra que Dios da a través de Ageo es eso, que reconstruyan su templo. Y cuando Dios mandó reconstruir su templo, era para que se den cuenta que Dios tiene que estar primero que todo. Y ellos habían puesto sus comodidades, su vida personal por encima de Dios. Por eso, si quieres reconstruir tu vida, Dios tiene que estar en primer lugar. Si reconstruimos nuestra vida con Dios, todo es posible. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte la honra y la gloria en cada cosa que hacemos. Queremos agradecerte por tu palabra de esta tarde, Señor. Nos has exhortado a que analicemos nuestras prioridades, que veamos, Señor, si tú estás en primer lugar y si hay cosas que debemos cambiar, priorizándote a ti, Señor, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que evaluar y cambiar nuestras prioridades para que tú seas siempre lo primero en nuestras vidas y que las cosas que hagamos te agraden a ti, que te obedezcamos, que te temamos, Señor, con ese temor santo y reverente, y que en cada cosa glorifiquemos tu nombre, para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho. Se vienen cambios en Dios con nosotros, para mejora, por supuesto. El equipo está creciendo también. Pronto vamos a tener otras actividades más. Gracias por acompañarnos cada domingo a las 5 de la tarde. Que esta semana sea una semana de reordenar prioridades, colocar a Dios por sobre todas las cosas, y a partir de ahí Dios va a bendecir todo lo que nosotros hagamos, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo
a las 5 de la tarde aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia.